Buenas tardes, soy Yago Soto. Vamos a empezar con este webinar, que lleva por título Telecomunicaciones y Soberanía Digital Europea. Antes de nada, gracias a todos por uniros. Estamos 112 participantes, que está muy bien. Os voy a comentar, bueno, estamos utilizando GoToWebinar, podéis lanzar preguntas a través de la plataforma. Intentaré contestarlas en tiempo real o si no al finalizar el mismo. El webinar está siendo grabado, con lo cual recibiréis una copia, mañana un enlace para poder descargar tanto los contenidos de este webinar como la grabación de este audio. Hemos tocado este tema, que es la primera vez que lo abordamos porque está de actualidad, ¿no? Tenemos no sé si la suerte o no, pero está viviendo un cambio de paradigma y nos parecía interesante bueno, pues, hacer un webinar sobre esto. En cuanto a la agenda del mismo, vamos a intentar como que haya 3 bloques, bueno, más o menos, ¿vale? Porque luego veréis que el contenido es un poco continuo. Una parte de explicación del contexto que justifica, bueno, lo que comentaba antes, es este cambio, el cambio de paradigma. 2, todo el cambio regulatorio que estamos viendo que afecta al sector de teleco en general. Vamos a utilizar algunos casos más cercanos a nuestro negocio. Vamos a apoyar en algunos ejemplos dentro de nuestro portfolio para explicar cómo afecta, qué beneficia y qué perjudica la norma ya nueva y la que contamos que aparezca, ¿vale? Y bueno, tanto al principio como al final del webinar, a modo de introducción, pues bueno, aparece un par de citas de personas relevantes, en este caso por parte de la Unión Europea, que explica un poco la situación en la que nos encontramos. No estamos viviendo solo un problema de ciberseguridad, sino que estamos, pues, de esta manera, teniendo, fruto de la situación geopolítica, una amenaza directa hacia democracia, valores, etcétera. Entonces, bueno. Entonces, entrando ya a lo que es en la parte de contexto, bueno, aquí no hay nada que sea especialmente nuevo, pero sí que hemos identificado como 4 puntos que a mí me convencen. Entonces nos parecía bastante útil comentarlos para, bueno, pues eso, para ponerlos en común y poder explicar también a nuestros compañeros, ¿no? Eh, eh, cuál es el punto de situación en el que nos encontramos, ¿no? Uno está, lógicamente, peso geopolítico directo, donde estamos teniendo ataques ya directamente coorganizados o, o respaldados por los propios estados, ¿no? Ataques específicamente dentro del ámbito de ciberseguridad, ¿no? Y eso que está motivando bueno, digamos que está floreciendo una industria tecnológica de doble uso que tiene aplicación civil, pero que también tiene una aplicación militar. Eh, Estamos en un punto de situación, claro, esto tiene una óptica bastante europea, aunque creo que también aplica a Latinoamérica y tenemos bastantes personas ahora conectadas también desde Latinoamérica, ¿no? Hay una dependencia muy fuerte, histórica, de Estados Unidos y más creciente en los últimos tiempos desde China, que no pasa nada mientras son aliados de confianza, pero a la medida que se pierde esa confianza puede representar una amenaza, ¿no? Este es el caso de las infraestructura cloud o similares, donde hay grandes players que dominan prácticamente todo el mercado y que están trabajando de la mano del gobierno de Estados Unidos y la regulación de Estados Unidos pone en favor de ellos la información que estamos almacenando ahí, ¿no? Eso es, por ejemplo, un problema, ¿no? Y luego otros derivados, ya que bueno, pues vienen del lado asiático, luego vamos a comentar un poco las limitaciones que está poniendo a nivel legal para evitar la dependencia de Huawei o ZTE en la parte del core de telecomunicaciones, pero que están afectando a factores como es la propia cadena de suministro, ¿vale? Más temas que estamos viendo. Bueno, pues uno de ellos es, se están aplicando leyes en otros países que nos afectan nuestra soberanía. Una de ellas es la que comentaba antes, ¿no? Es decir, en Estados Unidos dice que a los hiperescalares que proveen servicios cloud tienen que poner a disposición del gobierno americano la información en el caso de que sea pedida, ¿no? Información que a priori debería estar incluso en nubes
europeas, ¿vale? Entonces, y que teóricamente pues, por nuestras leyes de protección de datos personales debemos estar seguros, pues realmente a priori no es así. Y luego el cuarto punto es la propia competitividad económica, es decir, hemos perdido Europa, se ha perdido cierto peso, además de manera bastante progresiva, particularmente en el sector tecnológico, fruto o condicionado un poco por el gran éxito de las empresas chinas y sobre todo americanas. Hay un cambio también de paradigma en cuanto a, bueno, pues que se ha identificado por parte de algunos informes, Draghi, Letta, etcétera, que hay que cambiar cosas, ¿no? Entonces, que es necesario tener capacidades tecnológicas propias y no tener una dependencia total y absoluta de terceros, ¿vale? Como podemos estar en cuanto a temas de inteligencia artificial, cloud o similares, que hay que tomar medidas de manera coordinada a nivel económico porque la fragmentación económica puede estar condicionando de los 27 países y las limitaciones que había, y hay bastante presión en ese sentido. Y, por ejemplo, los que estéis en España sabréis que se habla mucho de Telefónica como líder europeo dentro del ámbito de telco, pues va un poco en esa línea. No es el único mercado afectado, pero que va un poco por ahí. Y también hay una iniciativa pública por parte de la Unión Europea en la que, bueno, antes ya había inversiones y más de similares, pero sí que se empieza a ver más de yo no solo legislo, sino que ayudo a generar o a mover la economía, ¿no? Tendencia identificada que nos parece bastante interesante, ¿vale? Vale, para las telcos europeas, la nueva situación pues está, bueno, implica un cambio bastante radical en el rol histórico que tenían ellas como un gestor típico de conectividad, eh, hacia una posición en la que se le está pidiendo que sea de alguna manera como unos guardianes de nuestra propia autonomía europea, ¿no? Me refiero desde nuestra propia autonomía a nivel tecnológico. Lo que sí que se estamos viendo es que estamos obligando a empresas, operadores, también empresas tecnológicas, eh, a cumplir con estándares de, pues eso, tipología militar en casos que a día de hoy no lo eran, ¿no? Es decir, gestionas una red de comunicaciones de un ayuntamiento, por ejemplo, y no estaba sometido a ciertas limitaciones, ¿vale? Luego veremos que hay medidas a adoptar en cuanto a diversificar proveedores para evitar dependencias de un proveedor crítico de un determinado país, que condiciones geopolíticas puedan limitarnos, ¿no? Pues que haya un hipotético bloqueo por parte de Estados Unidos hacia Europa en cuanto a proveer o facilitar tecnología, ¿no? Como ya estamos haciendo en sentido contrario, ¿no? Con respecto a China. Bueno, que hay varios factores a tener en cuenta, pero en general yo creo que es este concepto donde mm, tecnología pasa a ser dual, ¿no? Cosas que eran uso civil también tienen sentido a nivel militar, ¿no? Esto también es parte de la estrategia y también aquellos que estéis en España sobre el compromiso de inversión en gasto militar, que también es una de las cosas más, bueno, digamos, uno de los argumentos o cartas que está jugando España a la hora de intentar justificar que buena parte de la inversión que se hace a nivel tecnológico, a priori, con no uso en un punto bueno, en caso de uso específicamente militar, sí que es tecnología de doble uso que lo tiene. Entonces, esto permite justificar un aumento en la inversión económica a nivel de defensa, ¿no? Vale, uno de los cambios de paradigma que comentaba antes es de regulador a constructor, habilitador, y a modo de ejemplo, sí que nos encontramos que se presentó recientemente una web, está accesible, puedes buscar. Hay más, ¿no? Pero bueno, que se llama Eurostack, en la que como una iniciativa pública se identifican proveedores pues, que normalmente asociamos con Estados Unidos, es decir, ¿quién nos puede dar una communication platform, una plataforma de comunicaciones como servicio? ¿Quién nos puede dar hosting en el mundo cloud? Pues ahí lo que hacen es identificar empresas europeas. Bajo unos criterios que vamos a luego a explicar que se considera una empresa europea o no. Entonces, sí que estamos viendo que por parte de iniciativa pública empiezan a mencionar, ojo, ten en cuenta que las empresas europeas son estas, ¿vale? Entonces, de manera preferente, tenlas en cuenta porque te evitas dependencias de terceros, ¿no? ¿Qué entendemos por empresa europea? Bueno, pues esto es bastante, lo estuvimos leyendo recientemente y bueno, hay bastante empresa que se hace la europea sin serlo, ¿no? Pues bueno, ya sabemos que las grandes corporaciones tienen sociedades aquí,
ofrecen los servicios desde aquí, te dicen, está el data center aquí, bueno, de alguna manera que lo veas como, bueno, yo puedo cumplir con la normativa de protección de datos u otra normativa que pudiera haber ahí. ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto. En la práctica, eso en el nuevo contexto no vale, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea es definir 4 criterios, al menos, en los que hay que tener, eh, bueno, pues eso, validar que realmente, y luego veremos cómo se hace, que está un poco más hacia el final de este webinar, validar que realmente la empresa es europea de verdad. ¿Vale? Una de ellas es definir dónde está el control de la propia empresa. ¿Vale? Es decir, sí, tú eres Microsoft, puedes tener aquí un data center en Frankfurt, pero el control de la empresa está desde Estados Unidos, está sometido a las leyes de Estados Unidos, ¿no? Otro caso es donde está la propia jurisdicción legal de la empresa, ¿no? Que, por ejemplo, hay empresas europeas, recuerdo el caso de Ericsson, que lo estuvimos, bueno, eso, evaluando y realmente era así, donde sí que se habían hecho varias veces la amenaza de deslocalizarse a otras geografías por ventajas fiscales. También tiene restricciones a la hora de tener en cuenta dónde debe estar la, el propio I+D, ¿vale? Hay cierta tendencia o que esté en Estados Unidos o sobre todo que esté en la India. Entonces, realmente una de las cosas que están diciendo es que realmente la mayor parte del I+D se tiene que realizar desde Europa para que sea una empresa completamente europea, ¿no? Esto, por ejemplo, puede afectar a Nokia, ¿no? Tiene externalizado el I+D, a pesar de no ser una empresa europea, tiene una buena parte del I+D prácticamente fuera, ¿no? Y bueno, en general que no debes tener limitaciones en cuanto a depender, en cuanto a aspectos de propiedad intelectual y cosas de este estilo, depender de terceros países, ¿vale? Eso también afecta incluso a entornos eh, de tipo open source, ¿vale? Que luego en la parte más de ejemplos lo comentaremos, ¿vale? Bueno, las normas están definiendo unos pilares en cuanto a la soberanía digital que afectan a todos los niveles, es decir, dónde está la capacidad, o sea, dónde está almacenada la propia información sensible, cómo se gestiona y cuál es la tecnología que está por detrás. Bueno, y luego como el último caso sería el propio marco legal, ¿no? Y eso afecta a todo, ¿no? Es decir, eh, ahora que luego veremos el concepto de espacio de datos, que ahora está muy de moda, está bien, tienes un espacio de datos seguro y custodias el dato, ese dato no se escapa de ese entorno, pero tiene que estar gestionado ese espacio de datos también en Europa y tiene que estar la tecnología que soporta esos datos también tiene que estar en Europa para ser soberana a nivel tecnológico, ¿no? Entonces no son un único punto, sino que son varios, ¿vale? Bien, explosión, boom legislativo. Vamos, hemos llegado a lo que más le gusta a Europa, que es legislar. El margen derecho aparecen un poco las normas que afectan al sector TIC, especialmente telecom, ¿vale? Que es el que nos aplica más de lleno a nosotros y a la práctica totalidad de la audiencia, ¿vale? Preparando este webinar descubrimos yo creo que otros tantos soluciones más de las que conocíamos, porque pones a investigar y van apareciendo más. Algunas de estas son propuestas, ¿vale? Es decir, hay algunas que todavía no están aprobadas. Partimos de la ley de ciberseguridad, pero hay una ley de ciberresiliencia, que es completamente más restrictiva y que nos condiciona más. La de ciberseguridad nos permite, por ejemplo, poner en barbecho las relaciones comerciales que había con Huawei o con ZTE. ¿Vale? Pero la ley de ciberresiliencia ya apuesta por una eh, capacidad completa de ser totalmente autónomo, ¿vale? A nivel tecnológico y cubre muchos puntos, ¿vale? Bueno, luego, como van a salir estos puntos y, bueno, creo que puede llevar bastante tiempo, vamos a pasarlo. Además que, bueno, que tampoco vamos a entrar en detalle en todas ellas. Aparecen enlistados porque me parecía útil que quedaran ahí y además que también luego es una oportunidad de tener todo ahí localizado pues para hacer luego consultas a posteriori en el ámbito más privado. Eh, Tendencia identificada. Empezamos con una recomendación y a los 3 años pasa a ser una obligación, ¿vale? Ha pasado con NIS, donde podías sugerir, haz esto, ¿vale? Pero realmente ya no pasa así. Es decir, ahora ya se permite que los países
sean restrictivos en este ámbito, ¿vale? Quien dice eso, pues la parte de puedes excluir proveedores, no, es que ahora ya tienes que excluirlos. Publico estas normas de ciberseguridad, Esquema Nacional de Seguridad, por ejemplo, no. Mejores prácticas, si quieres lo sacas, no, ahora ya te los digo, ¿no? Entonces, pues, bueno, es relativamente entendible, pero que es una práctica que sí que se está viendo, ¿no? Hay muchos, bueno, pues por ejemplo, el reglamento de ciberseguridad, CSEA, que aparecía por ahí antes, por ahora establece que los esquemas de certificación son voluntarios, pero dice que la Unión Europea o cualquiera de sus estados puede convertirlos en obligatorios si así lo desea, ¿no? Entonces, tendencia de arriba para abajo, pues ahora hay ciertos sellos que pasan a ser obligatorios en el caso de que tengas financiación pública, que sepa una red pública o que manejen lo que pues, la Unión Europea considera un dato sensible. ¿Vale? Eh, mm, Tendencia que se ve es, bueno, el mercado C, que era algo que, bueno, lo veíamos como un poco lejano, pues ya no es tan lejano, ¿vale? Porque va a ser necesario tener esta tipología de mercado, ¿vale? Que a ese mercado vamos a llegar por varias vías, ¿no? Porque vamos a tener que certificarnos y para ciertos servicios cada vez más, especialmente aquellos que mencionaba antes, que estén más cerca de financiación pública o ligados con las redes públicas, eh, vamos a tener que pasar los procesos de certificación que están ya definidos o están en proceso de certificación. De manera, aquellos que estéis en España, que estáis familiarizados con el Esquema Nacional de Seguridad, donde tienes ciertos niveles, y en su día podías darte de alta y era como el básico era suficiente, luego pasó a ser eh, eh, imprescindible el nivel medio, pues ahora va a pasar de la misma manera y pues, para cada tipo de servicio va a haber una certificación para acabar confluyendo en una declaración de conformidad que sea equivalente al tener el mercado de la Unión Europea. Como vía B, hay una parte, como decía Segura, hay una parte también de gestión de la inteligencia artificial. Ya sabéis que se ha comentado mucho al respecto de esto, de un uso ético de la misma y donde se permiten ciertas cosas basadas y no por parte de la Unión Europea, también con el mismo objetivo, ¿no? Que al final puedas tener un sello que te permita comercializarlo. ¿Vale? Lo vamos a llevar ahora un poco a nuestro terreno para explicar en base a casos de uso conocidos, ¿no? Entonces, cómo afecta este tipo de normativa. El caso de los SBC. Los SBC son elementos críticos a nivel de la red de comunicaciones, donde normalmente casi todos los fabricantes conocidos son o chinos, o americanos, o de Israel, ¿no? Entonces, que son países donde puede haber ciertas limitaciones. Incluso los que suenan más europeos para el core de comunicaciones, como podría ser Nokia, pasa lo que comentaba antes. Nokia, muy bien, pero principales accionistas, BlackRock, ¿no? El fondo famoso americano, Nvidia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es una empresa actualmente europea, pero que tiene condicionantes de eh, fuera de la Unión Europea. ¿Vale? ¿Cómo dar este paso? Pues bueno, a día de hoy solo está afectado Huawei y ZTE por restricciones temporales, pero puede estar afectado por restricciones futuras, ¿no? El hecho de que haya los conflictos que comentábamos antes extraterritoriales, como puede ser el tema del US Cloud Act, que es el que permite acceso a información por parte de proveedores cloud, puede hacer que se pongan restricciones específicas al uso de SBCs en el caso de fabricantes de otros países, ¿no? Estrategia a llevar a cabo, tal y como lo hemos sacado un poco del marco normativo, pues que tienen que tener en cuenta algunas cosas. Estamos trabajando con tecnologías extranjeras, con lo cual hay que intentar tener redundancia multifabricante para evitar dependencias geopolíticas. Hay que certificar los equipamientos conforme a la normativa, bueno, pues eso, que actualmente exista. Los fabricantes tendrán que, bueno, pues firmar ciertos acuerdos en los que conforme estén o asuman la jurisdicción europea para cualquier tipo de conflicto, garantizar que no tienen acceso a información sensible de los mismos, etcétera. Y luego, bueno, la parte que ya aparece aquí más local, donde normalmente aquí lo lógico es que sean operados por una empresa europea y que garanticemos pues, que ciertos factores críticos, como pueden ser las claves de cifrado que se utilizan para el tráfico de señalización y de media de los equipos, que estén bajo control dentro de la Unión Europea, por una empresa europea y con hosteado dentro de la Unión Europea, ¿no? Digamos que es un poco la estrategia a llevar, ¿no? Cuando se trata de proveedores internacionales, ¿no?
Ocurre en otro ejemplo que sería, bueno, nosotros, como sabéis, bueno, algunos, una gran parte, hacemos ciertos desarrollos basados en tecnologías en código abierto. ¿Qué ocurre con las soluciones, pues, tipología, pues, construyo un core de comunicaciones de voz para una red CMS de un operador que está basado en Kamaile, ¿no? Entonces, aquí, lógicamente, ya no hay fabricante internacional. Esto es una solución completamente basada en código abierto. ¿Vale? Bueno, aquí más o menos el resumen sería que el que compra asume como tal el rol de fabricante, es el que debe velar por pasar las certificaciones de seguridad del país. Bueno, aquí aparece el mercado CE, pero si nos llevamos al ejemplo más propio de España, el más conocido sería pasar las certificaciones propias del Esquema Nacional de Seguridad, a pesar de que es una tecnología en código abierto. ¿Vale? Que, bueno, ahí aparece el telco, realmente, bueno, el telco, podemos pensar que el que vende la tecnología, asumiendo que fuera Cobis en este ejemplo, eh, del, del Camalio con el rol de Core IMS, es Cobis el que tiene que pasar esas certificaciones de calidad, o sea, todos los efectos es como un fabricante el que tiene que elaborar pues, toda la normativa, los manuales, una lengua de la Unión Europea, certificación de seguridad, etcétera. Pero eso no exime que yo, si se lo vendo a un operador, ese operador va a seguir teniendo que cumplir con la normativa que le aplica a nivel de servicios. Es decir, en el caso, pues eso, por ejemplo, en el tema de la normativa de NIS 2, tiene que tener un plan de continuidad del servicio y tiene que velar porque haya una redundancia del servicio completa. Bueno, pues eso le afecta como tal. Bueno, en el caso del fabricante como tal, porque muchos diréis, pero bueno, detrás de esta solución de código abierto hay una fundación y que algunos tienen mucho dinero, ¿no? Realmente, si no tiene un modelo económico detrás, no tiene una responsabilidad directa a priori sobre el mismo, ¿vale? Con lo cual estaría a priori eh, eh, eximido, ¿vale? Más ejemplos, que además nos lo preguntan y vamos a estar seguro, que es qué ocurre con Teams, ¿vale? Porque al final, bueno, tiene todos los componentes que comentaba antes, ¿no? Es decir, nube pública, pero expuesta a lo que Estados Unidos decida. Empresas norteamericanas, lógicamente. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Bien, lógicamente, estas grandes empresas están haciendo reuniones dentro de la Unión Europea y con los gobiernos, etcétera, para buscar un poco la benevolencia, porque están perdiendo, por esta vía regulatoria, están perdiendo o tienen una amenaza realmente a su negocio, ¿no? Microsoft, a modo de ejemplo, ya ha tomado muchas medidas para permitir estar más cerca de la normativa europea. Es decir, permite, bueno, ha desacoplado el Office del Teams, ¿no? Que eso ya sonará, ¿no? Que algunos lo pueden ver incluso como un problema, pero bueno, que realmente había un tema de soberanía detrás de todo eso. Permite hacer instancias locales, gestionar el propio cifrado, tiene el modelo bueno, pues un modelo incluso en el que no pasa la señalización a través de ellos por cualquier caída, ¿no? El SBA de Microsoft. Bueno, pero bueno, en cualquier caso son medidas, pues no resuelve, quiero decir, están bastante expuestos a cualquier tipo de normativa que pueda haber restrictiva, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ligado con lo que comentaba antes, ¿no? O sea, ellos muy bien hacen medidas en ese sentido, pero por ejemplo, del lado derecho se menciona, ¿no? Que si, en cualquier caso, el gobierno americano tiene derecho a acceder a toda la información, por ejemplo, de señalización en cuanto a establecimiento de llamadas, pensando en nuestro campo del cliente. De todos los modelos, tienen muchos modelos, ¿no? de todo esto. El calling plan, si es que realmente hacen el rol de operador y gestionan la numeración, bueno, todo. Es un operador completo. Bueno, lógicamente afectado por las nuevas normativas. Operator Connect, pues la señalización pasa lógicamente a través de la plataforma. Con DNS Routing también está el caso de SBA, que realmente simplemente es en el caso de caída de la nube de Teams, donde puedes hacer una gestión completa, que sería el caso que estaría más libre de todo eso, ¿vale? Nosotros tenemos también una versión que está dentro del marketplace de Teams, que se llama Voice Phone, que es un cliente, bueno, más o menos análogo a Teams Phone, pero customizable, con una funcionalidad diferente y donde no pasa el tráfico a través de la nube de Teams, ¿no? Pasa a una plataforma que normalmente puede residir en la red del cliente o en la red del operador, ¿no? Pues, o de Orange o Vodafone. Entonces, aquí bueno, aún así no cumplimos todo, porque quiere decir, a día de hoy el producto tiene alguna característica que estás utilizando el interfaz de Teams,
incluso estamos utilizando por defecto, que no hace falta, pero estamos utilizando la autenticación de Teams, ¿no? Entonces, no lo cumple completamente por defecto, pero se puede adaptar para que prácticamente lo cumpla. Y además que tenemos una versión, o sea, específica, que es Collaborator, que realmente está totalmente desacoplado del mundo Teams y realmente a nivel funcional es muy equivalente, ¿vale? Entonces, bueno, es otra de las vías eh, que pueda haber, ¿no? De hecho, dentro de lo que comentaba antes, de ese marketplace creado por por el canciller alemán para identificar tecnologías, hay tecnologías de colaboración, de videollamadas, etcétera, que son europeas, ¿vale? Entonces, que podemos trabajar directamente con ellas, ¿vale? Vale, el siguiente punto ya estamos llegando ya nos estamos acercando hacia al final del webinar, es cómo afecta, uno de los puntos que cuando hemos hecho la comunicación es cómo afecta esto a la administración pública, porque, bueno, veníamos comentando un poco cómo afecta a los operadores, que era lo que los ejemplos en los que me he ido apoyando, pero la administración pública en sus RFPs está totalmente expuesto a esto. Y ahora veréis en la siguiente slide, creo, donde se aumenta incluso algo que es un ranking como de europeo es el proveedor. Vale, y a partir de ahí voy a sacar una puntuación. Vale. Bueno, todo esto está relativamente en germen, pero eh, las administraciones públicas empiezan a pedir sellos de ciberseguridad donde garantices que hay un cumplimiento normativo y donde, pues, bueno, pues empresas de fuera pueden tener alguna limitación de las empresas europeas tienen algún tipo de ventaja. Ese es el caso, por ejemplo, del Esquema Nacional de Seguridad o del tema del IS-2. Va a haber unas premisas de evitar nubes de terceros. Yo creo que va a haber una involución una vuelta atrás en cuanto a tener desplegado ciertos servicios desde las nubes propias. Los RFPs van a tener que venir con mecanismos para garantizar la redundancia con condicionantes geopolíticos, ¿vale? Que es interesante, porque muchas veces la redundancia estaba entre dos proveedores a veces americanos, o no existía, o estaba con dos proveedores americanos, y puede dar pie a que haya más posibilidades, ¿vale? Para empresas europeas. Y luego hay una premisa que, si bien hemos venido a un criterios, se apuesta mucho por criterios objetivos y no subjetivos, que está muy bien, ¿no? Para en los concursos públicos. Normalmente los objetivos acaban siendo dinero, basta, o sea, criterios económicos, pero ahora va a haber muchos criterios relacionados que también van a ser objetivos, pero relacionados con temas de ciberseguridad, ciberresiliencia, soberanía tecnológica, ¿no? Y ahí aparece una formulilla mágica que es para ponerte una calificación que a día de hoy todavía no es legal, pero que está, bueno, digamos que está encima de la mesa con la premisa de tener una medida estándar que permita a los gestores de procesos de compra, pues de diferentes administraciones, tener una medida cuantitativa y como tal objetiva, de un poco lo que os comentaba antes. Entonces, es cómo independiente eres a nivel tecnológico, en tu cadena de suministros, la operación se hace de manera soberana, está dentro del país, en nuestro caso, dentro de España, dentro de la Unión Europea. Y todo eso vas poniendo como unas puntuaciones conforme a la puntuación máxima, ¿vale? En función de si cumples, se llama SEAL, es de, bueno, eso, nivel de soberanía, ¿no? de la solución. Entre 0 y 4, pero que luego van ponderados y a partir de ahí, pues sale un resultado, que creo que es entre 0 y 100, de cómo de soberano es tu producto, ¿no? Y teóricamente evaluado de manera objetiva, y este va a ser una vara de medir, un criterio objetivo para evaluar procedimientos públicos, ¿vale? Hemos visto muchas noticias recientemente, ¿vale? Entonces, en esta dirección. Y en los últimos días ha aparecido una que ha sido bastante llamativa, que es que Francia directamente en el sector público renuncia al uso de Zoom, Teams u otros, ¿no? Webex o similares para evitar la dependencia de Estados Unidos. Es que Macron es bastante beligerante con la situación geopolítica actual y las plataformas más conocidas que tenemos pues, van a ser abandonadas, creo que en un plazo de un año, ¿no? Hay alternativas europeas para eso. Bueno, nosotros tenemos una, pero bueno, hay alternativas en código abierto y hay un portfolio amplio, ¿no? De soluciones en código abierto que permiten evitar esa dependencia
de la Unión Europea, ¿vale? No es la primera noticia, la Corte Penal Internacional también lo había comentado, que quería evitar todo tipo de dependencia de Microsoft, pues me imagino que habría un bajo nivel de confianza en ellos, ¿no? Nosotros, bueno, dentro de esto, una de las cosas que estamos haciendo, bueno, tenemos un cliente de colaboración ya desde el año 2013, que es un softphone y un webphone multiplataforma, que está pensado para que funcione en la red de un operador o en la red de un cliente, ¿no? Entonces, es un servicio equivalente a cualquier plataforma o servicio cloud, pero pensado a modo de, bueno, dentro del mundo de seguridad, pensado para funcionar dentro de la red de cliente. Y hay clientes que lo utilizan específicamente por ese caso, ¿no? Uno de ellos es la Administración General del Estado, que está utilizando ahora un cliente específico nuestro para que las comunicaciones no salgan dentro de sus propias data centers. Tener una llamada a través de esta plataforma y no hay constancia a nivel de señalización fuera de la red de la propia entidad, ¿no? Además de autenticado, cifrado, etcétera, ¿no? Como tiene que ir, no pasa por ningún entorno de un tercero, ¿no? Entonces es una estrategia interesante y que, bueno, pues eso, empresas que tenemos productos tecnológicos, especialmente en Europa, creo que tenemos una ventana de oportunidad, ¿no? Antes comentamos también el caso de los espacios de datos. Yo creo que podemos cerrar ya con este punto, de estos ejemplos que estamos comentando. Y espacios de datos, nosotros tenemos muchas preguntas porque hemos tenido financiación pública para construcción de un espacio de datos y has sacado Red.es, creo, unas ayudas para utilizar esos espacios de datos y mucha gente nos contacta que quiere utilizar el nuestro. Está muy bien, pero realmente el nuestro está para casos de uso, está para un caso de uso muy específico, que os lo voy a comentar, pero sí que quería comentarlo como, bueno, que se está viendo como los espacios de datos como un instrumento por parte de la Unión Europea para garantizar la confiabilidad en cuanto a la estrategia que tenemos dentro de gestión de los datos dentro de la Unión Europea, para garantizar la soberanía pues eso, completa por parte de Europa en cuanto a la gestión de datos y por eso hay bastante ruido en este sentido y bastantes ayudas públicas para ello, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo dentro de un proyecto que se llama CalTrust es una plataforma que permite a los operadores depositar los ficheros de detalle de llamadas. Todo el histórico de llamadas de A llama a B el miércoles a las 4:30. Todo eso histórico que te permite sacar, pues entre otras cosas, luego las facturas, almacenarlos ahí de manera segura. ¿Qué gana el operador? Lo que gana es que le damos feedback al respecto de posibles llamadas no deseadas, ¿no? Sabes que hay muchos spam, timos, llamadas robóticas, cosas de este estilo. Entonces, lo que hacemos es consumir y gestar, obtener los ficheros de detalle de llamadas de múltiples operadores para detectar patrones de comportamiento por parte de los atacantes, ¿no? Entonces, tu operador me facilitas esta información, yo te la almaceno de manera segura, no es accesible por parte del resto, pero yo te doy feedback, ¿vale? Como tengo muchos datos de otros operadores, te digo, pues mira, es que este número que me está reportando está haciendo barridos de numeración en todos los operadores, está llamando de manera masiva, ¿no? Y tú no te habías dado cuenta porque tienes el 2% de la cuota de mercado, pero yo que tengo los datos de muchos otros me estoy dando cuenta de ese patrón, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo que tiene sentido, ¿vale? Bueno, pues eso, como propuesta y que, bueno, pues igual que otros, hay unos 30 aproximadamente. En este caso, para aquellos que sois operadores, pues incluso hay ayudas públicas para poder utilizar este espacio de datos. Sin perjuicio que realmente eh, eh, contribuyendo a los datos es como facilitamos la información, ¿no? Pero que bueno, que hay unas ayudas para hacer ese proceso de pasarme o incorporarte a esos espacios de datos como tal, ¿no? Y cerrando ya el webinar, ya finalizamos con esto. Bueno, en modo resumen, estamos en un cambio de contexto, cambio de paradigma, mucha regulación y los portfolios de productos y servicios que tenemos encima de la mesa eh, hay que analizarlos, ¿vale? Entonces, eh, simplemente, o sea, como modo resumen, una frase por parte del director de iniciativa de código abierto, que bueno, que sí que estamos en un punto de situación a nivel de código abierto antes, donde pues digamos la principal premisa era ahorro y bueno, se supone que soy algo libre y ahora realmente no, o sea, ahora realmente hay una grandísima oportunidad de empezar a utilizar cosas o soluciones implementadas bajo estándares en código abierto porque es el que te va a permitir tener una independencia tecnológica, te permita tener un cumplimiento.
Pues creo que nada más por hoy. Os agradezco mucho la atención prestada a este webinar. Recordad que lo recibiréis en las próximas horas y quedamos atentos a cualquier duda o cuestión que podáis tener. Vais a poder, como tenéis acceso al slide también para poder hacer una consulta más en detalle, esas pequeñas normativas, etcétera. Y pues eso, quedamos atentos a cualquier duda que pudiera haber. Muchas gracias y que tengáis un buen día.